Buenas gente, otra vez por aquí, en este caso hablando del señor Carlos Spa. Reapareció, después de tiempo, otra vez apareció en este caso en un programa de Cuarto Poder. El día 11 de enero, a altas horas de la noche, será más o menos 10, se realizó una entrevista al señor Carlos Spa en el programa llamado Enfrentados, el cual se transmitió por las redes sociales y también me parece por canal abierto. En el señor Carlos Spa, ya como recordarán, se le fue vetado en varios departamentos del país, en el cual se le dijo pues que era un hipócrita por haber traído al señor Jorge Montoya a su partido político. Pues este tema se tocó justamente en la entrevista. A mi parecer creo que vieron 3 puntos muy claves en el cual se le preguntó al señor Carlos Spa. Primero, el caso del congresista Jorge Montoya. El tema que viene siendo también de la seguridad. ¿Cómo va a atacar este punto que recordemos que era de los puntos más débiles en el cual él hablaba en sus entrevistas? Y tercero, es que afirmó que cerraría el Congreso. Por el caso de Jorge Montoya fue por donde empezaron las preguntas, el cual se le cuestionó bastante ya que se considera que por culpa de él el señor Carlos Spa ha crecido muy poco. Recordemos que ya estamos a inicios de enero y falta muy poquito para que empiecen las elecciones. Entonces prácticamente estas semanas ya se tendrían que empezar a consolidar las votaciones para que lo que viene siendo los días de sufragio. Entonces el crecimiento del señor Carlos Spa respecto a él mismo es de un 30%, pero sigue siendo muy poco. Incluso Carlos Álvarez, una persona que ciertamente no le he visto en entrevistas en muchos programas, tiene más acogida y más allegada que el señor Carlos Spa. Entonces, en base a esto, uno pensaría que el señor Carlos Spa va a reflexionar y va, digamos, a poner en su sitio al señor Jorge Montoya por todas las sandeces que ha venido a decir en contra del pueblo, por llamar terroristas a las personas protestantes. Incluso él llamó, me parece, si mal no recuerdo, de forma despectiva a todos los transportistas que salieron a protestar por la ola de crímenes y la forma en cómo los estaban matando, los mataban como perros. Es muy triste su caso de los transportistas. Y el señor Jorge Montoya, pues, actuó de una forma muy insensible, pero ¿qué se puede esperar de una persona a la cual en su momento se le preguntó por el caso de la vulneración de los derechos humanos en la época del conflicto interno, es decir, de Sendero Luminoso y el MRTA, el conflicto contra el terrorismo? Pues él dijo que contra todos ellos no hay que hacer nada, así de simple, nada. A su vez también con las afirmaciones respecto al cuestionamiento de que le estaban pagando en exceso los viáticos o los alimentos a los congresistas, y él dijo que pues que simplemente pues ellos esperan comer cosas de alta calidad, no como los demás que comen quizás alfalfa, y que por eso es que lo critican. Por este tipo de declaraciones que le ha hecho a la prensa, es que él solito ha ganado el repudio de la gente. Es como si él hubiera competido para que directamente las personas lo odien, las personas digan, este tipo es un desgraciado y que simplemente no deben votar por él jamás. Entonces, si tú mezclas la combinación de Carlos Spa, una persona que no tiene un cúmulo de gente que lo banque, que lo apañe quizás algún error, quizás por ahí sale a decir una tontería y que diga, no, se equivocó, pero es que lo entendiste mal, como suele ocurrir con López Aliaga, que él a veces dice una tontería y su comunidad o la gente acérrima a él pues sale a explicarte, no, él se explicó mal, o sea, tú lo entendiste mal, por ahí él quiso decir esto. En el caso del señor Carlos Spa no es así. Él no tiene un grupo de gente que lo banque o que lo apañe alguna tontería que salga a decir o algún error que quizás por algún despiste. En este caso, él como recién estaba empezando algo nuevo y le añadió a Jorge Montoya, pues la gente simplemente le dio la espalda. Yo no esperaría que quizás el señor Carlos Spa pues dé un estate quieto y diga, ¿saben qué? Con el señor Jorge Montoya pues quizás cometió un error, ¿no? Pues quizás aquí fue un traspié que cometí, pero no. El señor Carlos Spa en su entrevista salió a defenderlo básicamente. Entre las cosas que dijo, empezó a afirmar que toda esta crítica que se ha ocasionado en las redes sociales, representadas no solo por personas que se dedican a comunicadores, como los ya conocidos, sino también por personas que no tenían mucho que ver en la política, pero que han salido a alzar su voz de protesta. Incluso yo, que yo recién estoy empezando en esto, salí a hablar de este tema. Personas que quizás tampoco los ven ahí en TikTok han salido a hablar. Personas, ha salido también un grupo en una región que eran partidarios de Sí Creo, con su polo directamente se lo quitaron en repudio a esta decisión de traer al señor Jorge Montoya, borrando lo que viene siendo la propaganda del Sí Creo. Entonces él, a pesar de eso, no le interesa, sino que él dice que todo ha sido una campaña en su contra por trolls y mercenarios. Es decir, que tú que te has quejado, tus quejas son mentiras, son vendidas prácticamente. A ti te han pagado para que tú hagas este tipo de reclamos en base a la falta de palabra que tiene el señor Carlos Spa. A la vez, él afirma que lo que se está haciendo en contra de Jorge Montoya es una cortina de humo para todos los demás congresistas que están buscando la reelección y que tienen casos de corrupción muy fuertes. Por ejemplo, Patricia Chirinos. Seamos sinceros, Patricia Chirinos también es otra
congresista que está al nivel de basurero, que igual que Jorge Montoya o peor, y aún así está con López Aliaga, pero nadie le dice nada, porque justamente el argumento que les estoy diciendo, porque la gente apaña al señor López Aliaga, no ve los errores o las desgracias que tiene a su lado, solamente ven al señor López Aliaga y se acabó. Entonces el señor Carlos Spa está defendiendo a Jorge Montoya con el aspecto de que primero ha sido toda una campaña orquestada por trolls, porque es una cortina de humo para poder tapar a los congresistas más corruptos, y a su vez dice que él trae a sus filas a personas honestas, a personas las cuales no tienen casos de corrupción. Entonces aquí entra un poquito a mirar al señor Jorge Montoya y pues sí dice, bueno, no hemos visto aparentemente casos de corrupción, pero sí tiene varios asuntos éticos. Por ejemplo, en el aspecto en el cual está recibiendo el doble remuneración por pertenecer a las Fuerzas Armadas y por pertenecer al Parlamento, y esto es algo que él promovió a que se siga haciendo. Entonces ese es algo un poquito, digamos, falto a la moral. Creo que lo correcto sería simplemente decir, bueno, ahora soy funcionario público, dejas de recibir tu pensión, de lo que viene siendo, o el pago de lo que viene siendo por pertenecer a las Fuerzas Armadas, y te quedas con lo que viene siendo del parlamentario. Pero no, el tipo quería seguir recibiendo de ambos. Y otro asunto es que el señor Jorge Montoya y su comisión gastaron 200.000 soles en asesores y en diferentes gastos para que concluyan que se debe investigar al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE por aparente fraude legal, siendo que ya entidades tanto nacionales como internacionales habían afirmado que no hacía falta hacer tales investigaciones, ya que las elecciones habían sido totalmente limpias. Si no me equivoco, esto es para el caso de cuando ganó el señor Pedro Castillo, es decir, el señor Jorge Montoya afirmaba fraude legal, siendo que ya entidades internacionales habían afirmado que no había ningún fraude, todo había sido legítimo su victoria. Entonces, queramos o no, estemos a favor o no del señor Pedro Castillo, pues bueno, fue legal su victoria y no habrá más que asumirlo, fue legal, pero el señor se encaprichó y gastó 200.000 lucas, así de sencillo. A la vez, el señor Carlos Spa afirma que lo llamó porque él tiene experiencia técnica en la pesca ilegal y formalización de transporte, ya que él dice que el señor Jorge Montoya se juntó con los transportistas, pero repito, en su momento cuando vimos las noticias, los transportistas lo llamaron traidor al señor Jorge Montoya porque él dijo que iba a solicitar la formalización de los colectivos, cosa que al final no hizo nada de eso, tampoco lo promovió. Entonces claramente la indignación de los transportistas está ahí, está presente. Entonces digamos que este argumento de que me digas que todo fue por mercenarios, que todo fue una cortina de humo, es absurdo. Nuevamente el señor Carlos Spa escapa de lo que viene siendo sus responsabilidades y de su palabra, ya que él afirmó que traerá gente limpia, gente íntegra, y qué integridad me va a hablar del señor Jorge Montoya con todo lo que ha hecho y cómo, digamos, ha hecho un golpe a la dignidad del pueblo peruano, porque los está atacando. Esto es absurdo lo que está haciendo el señor Carlos Spa. Por otro lado, yendo al segundo tema de la inseguridad, es algo que también se le preguntó al señor Carlos Spa. Por este caso me pareció que él, digamos, se expresó bien, ya que no hizo promesas absurdas. Aquí es bastante correcto, ya que él afirma que él no puede hacer promesas más allá de su propio poder. Como poder ejecutivo, él no puede prometerte establecer leyes, eso le pertenece al poder legislativo, al Congreso directamente. Entonces, que él salga a decir, voy a proponer una ley, claro, lo puedes proponer. Él, por ejemplo, te puede proponer una ley en la cual se prohíba que, no sé, todas las personas están ahora exentas de trabajar formalmente si no tienen un historial de criminalidad limpio. Por ejemplo, él va a proponer esa ley, pero el Congreso va a decir, mira, tu ley es estúpida, no me sirve, bótala. Y la votaron. Así de simple. No va a pasar, porque eso no está dentro de su poder o dentro de su jurisdicción, él afirma. Entonces, él ha hecho y se ha enfocado en lo siguiente. Él se quiere enfocar en lo que viene siendo las cárceles, en este caso, de alta seguridad. Por ejemplo, ya que se enfocó lo que viene siendo, por ejemplo, en el caso que ocurrió aquí en Trujillo, es que en el penal El Milagro se encontró una pantalla plasma, pero enorme, creo que si no exagero será unas de 60 pulgadas a 70, pero es una pantalla de la última generación. Y él afirma que lo que está ocurriendo hoy en día en las cárceles es que las cabecillas del crimen organizado han privatizado lo que viene siendo las cárceles. ¿Cómo es esto? Se supone que para que un reo lleve este tipo de cosas tiene que haber sobornado entidades y autoridades dentro de la propia INPE. Entonces, básicamente aquí es que se hace caso a quien da el dinero, en este caso a los líderes del crimen organizado. Entonces, esto es lo que él se refiere con que se ha privatizado las cárceles. Entonces, lo que él busca hacer, el señor Carlos Spa, es crear 6 cárceles, específicamente una capacidad de 200, solamente para 200 reos, en el cual se va a meter a los criminales más peligrosos, en el cual se le va a quitar el derecho a las visitas, también se le va a quitar el beneficio penitenciario y a su vez quiere privatizar lo que viene siendo la vigilancia. Ojo, esto de privatización
no es privatizar las cárceles, no está llegando a ese punto. Quiere privatizar la vigilancia mediante, digamos, empresas internacionales que vengan aquí al Perú, pongan su servicio de seguridad y vigilar tanto a los reos como a la propia INPE, ya que él mismo afirma que la INPE está tan corrupta que es absurdo el hecho de meter a los cabecillas adentro cuando desde adentro se encuentran en su paz y en su gloria y siguen extorsionando o dando órdenes de asesinar, de secuestrar, de matar. Entonces, en base a eso digamos son promesas un tanto reales, un tanto que tú puedes decir sí se puede hacer, ¿no? O sea, está en su jurisdicción, está en su poder, y uno dice pues quizás por ahí tiene un tanto de acierto. Y por último, él también ha dicho que sobre el hecho de cerrar el Congreso, aquí viene el último tema que quiero tocar. A él se le preguntó también sobre el tema y disolvería el Congreso. Él dijo que apenas llegue el gobierno va a plantear la moción de confianza para presentar una reforma tributaria. Recordemos que uno de los puntos más fuertes de Carlos Spa durante su, digamos, su meeting, en este caso en cada entrevista que sale, él habla específicamente sobre la tributación, sobre los impuestos, sobre el exceso de multas que se le pone, digamos, al comerciante, al transportista. Él habla bastante de eso. Él afirma que se le tiene que reducir tanto estas sanciones porque estas sanciones más perjudican a la clase proletariada. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de tener tantos impuestos también perjudica a la clase proletariada. Por ejemplo, las personas que están empezando a poner sus pequeñas empresas, les afecta poder seguir moviendo su economía. Entonces lo que él quiere es reducir estos impuestos para que la gente pueda comerciar de mejor forma, si bajan los precios y se maneja mejor la economía del país. Él tiene este aspecto o este planteamiento muy fuerte desde sus inicios. Es por eso que quiere presentar su reforma tributaria, pues lo que yo entendí en base a todo lo que ha dicho. Y dijo que luego presentaría una segunda moción de confianza y en el caso el Congreso sea un obstáculo, él sí lo cerraría, ya que él afirma que el Congreso hoy en día no ha sido más que un lastre en los últimos 25 años, que no ha hecho más que entorpecer y destruir el desarrollo del país. Él actualmente, el señor Carlos Spa, ve al Congreso, ve al Estado, que se ha proliferado tanto, ha expandido tanto sus alas, que es prácticamente una cadena para el desarrollo del país. Es estúpido el tener tanta gente metida en el Estado que no trabaje lo suficiente para que sea eficiente. O sea, tienes un Estado grande y que es ineficiente, es decir, estás gastando dinero para mantener a personas las cuales no están haciendo bien su trabajo. Entonces el señor Carlos Spa lo que te propone a ti es reducir el Estado, reducir el gasto público y que ya no se despilfarre tanto el dinero, digamos en este caso en gastos absurdos como siendo en el pago de sueldos. Quiere reducirlo, ya que en uno de sus debates él salió a decir que quiere reducir de los 3 millones de personas que están trabajando para el Estado, quiere reducirlos a 1 millón, ya que en el pasado él afirma que ya se trabajó así y no hubo ningún problema. Entonces por ese tipo de cosas muchas veces el señor Carlos Spa tú dices, bueno, parece ser una buena opción, pero después de todo lo que ha dicho, cómo defiende a Jorge Montoya, es algo un tanto, se le puede llamar fácilmente mentiroso. Entonces fácilmente uno puede ver al señor Carlos Spa y aún así sigue siendo, sinceramente, el mal menor entre todos los candidatos, entre López Aliaga, Keiko Fujimori. López Chau ya ni siquiera mencionarlo, creo que es de las peores opciones que puedes elegir para votar, pero sigue siendo, digamos, el mal menor. Y el hecho de que creo, a mi parecer, el señor Carlos Spa esté pasando por todos estos problemas es que él ha tomado decisiones tan arriesgadas que no hay gente que lo avale, no hay gente que lo apañe, no hay gente que lo banque lo que está haciendo. Y a mi parecer yo creo que simplemente Carlos Spa está destinado al fracaso. No va a pasar las contiendas. Tendría que hacer, literalmente, el efecto Pedro Castillo. Como el señor Pedro Castillo pasó a las elecciones, no porque se haya hecho conocido en la zona de la costa, él se enfocó en la sierra, en la selva, jaló un montón de votos y se hizo presidente electo, porque su presidencia sí fue legítima. Entonces lo que le quedaría al señor Carlos Spa sería hacer lo mismo, porque la verdad, zonas como La Libertad, Lima, ya le dieron la espalda. El señor Carlos Spa ya casi no es un buen referente, entonces sí la tiene muy complicado. Así que por esta parte sería todo por hoy. Informarles estos 3 puntos como resumido. El señor Carlos Spa defiende a Jorge Montoya, piensa reforzar las cárceles y por último piensa cerrar el Congreso en caso le sean un estorbo. Y con esto yo me despido, mi gente, que la pasen bonito, buenas noches y sigan viendo lo que viene siendo las noticias sobre las elecciones. Cuídense.